Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 108. El gran alboroto comenzando en la pierna media. En el instante en que entraron en la pierna media, la figura de Toka y Teyo de repente brilló y apareció en el carril exterior. En el momento en que notaron esta acción de Toka y Teyo, todos concentraron toda su atención. De ninguna manera, iniciar un sprint aquí. Algunos fanáticos se sorprendieron por la decisión de Toka y Teyo. Hay que saber que la carrera estaba solo a mitad de camino. Iniciar un sprint ahora significaba rebosar de energía durante la mitad de la carrera. El número de competidores en la historia que podían lograrlo podía contarse con una mano. Pero en este momento, Toka y Teyo en la carrera ya podía sentir el frío viniendo desde atrás. Miss Nature estaba a punto de desatar sus desventajas. Aunque Toka y Teyo poseía resistencia a las habilidades de desventaja, en realidad no quería comerse una desventaja. Lo siento, pero odio parecer patético. Toka y Teyo, que tenía cierta imagen de ídolo que mantener, odiaba mucho las habilidades de debut. El eco de la marea emitido por Toka y Teyo y una luz dorada brillaron desde sus cerraduras. En un instante, Toka y Teyo cruzó una brecha de 2 caballos y llegó al grupo líder. Seyuneski y Rosa Azul de la Melancolía estaban increíblemente conmovidos. Nunca esperaron que Toka y Teyo los persiguiera en ese momento. El comentarista en vivo gritó emocionado: el favorito número 1, Toka y Teyo, ha lanzado un sprint por el primer lugar en este momento. Aunque el rendimiento del competidor Toka y Teyo parece un poco apresurado, como se esperaba de Toka y Teyo, este poder explosivo es bastante aterrador. Las emociones del analista también se agitaron por el estallido de Toka y Teyo. Si un competidor común y corriente hiciera esto, definitivamente pensaría que fue un error. Pero al ver a Toka y Teyo correr al primer lugar casi en un instante, sintió que Toka y Teyo no era ese tipo de competidor común y corriente. Mejiron Ken en los asientos del público estaba a punto de cerrar. Ella no pudo sustituirlo en absoluto. Solo poder observar impotente como Toka y Teyo adelanta nuevamente, esto es demasiado insoportable. Poco después de que Toka y Teyo completara el adelantamiento, una ola de malicia se apoderó instantáneamente de todos los competidores. Solo Toka y Teyo, después de una ráfaga de aceleración, logró liberarse de la malicia que se extendía desde atrás. No todo el mundo podía lanzar debuffs indiscriminadamente en todo el campo como el Rey Demonio. Aunque las desventajas de Miss Nature no fueron débiles, querer realmente debilitar a Toka y Teyo era una ilusión. En ese momento, Toka y Teyo lideraba el segundo lugar por 4 longitudes corporales. ¿Qué es esto? ¡Guau! Los competidores sintieron como si les hubieran golpeado la cabeza con fuerza. Al ver estrellas al instante, Special Week incluso sacó exageradamente la lengua. Miss Nature cargó desde el carril exterior con un impulso asombroso. La fuente de esa malicia no fue otra que este competidor. Su cuerpo estaba emitiendo actualmente una peligrosa luz roja, y bajo los pies de Miss Nature, motas de luz doradas bailaban, lo que indicaba que mientras usaba habilidades de desventaja, también había usado una habilidad de aceleración avanzada. Esa aterradora configuración de habilidades estaba entre las mejores de su generación. Si la gente supiera que Miss Nature todavía se llama a sí misma una persona común y corriente como esta, definitivamente quedarían estupefactos. Hay que saber que los competidores oficiales solo empiezan a entrar en contacto con las habilidades después de unirse a Academia Trasen. Son muy pocos los que pueden entrenar habilidades a este nivel durante este periodo. Miss Nature está persiguiendo desde el carril exterior. El comentarista en vivo también quedó sorprendido. ¿Quién iba a pensar que había un experto así en esta carrera? Hay que recordar que Miss Nature había tenido un rendimiento bastante normal en las 2 carreras anteriores, ganando con mucha normalidad. Después de todo, como personal fuera del campo, el comentarista y el analista no pudieron observar los efectos de las habilidades de debut.
Al ver esto, Edwin Turbo gritó emocionado desde los asientos del público: «Vamos, Nature-chan». Ella no entendía cosas como el tiempo. Solo sabía que en una carrera, tienes que ir. Así que en el momento en que vio a Miss Nature iniciar un sprint, su estado de ánimo también mejoró. Simplemente carga, Nature-chan. La propia Miss Nature, que estaba siendo aplaudida, no estaba tan relajada, porque iniciar un sprint en ese momento en realidad se vio obligada a hacerlo. De lo contrario, el momento más adecuado para su sprint debería haber sido un poco más atrás. Primero debería haber dejado que sus habilidades agotaran la fuerza de todos y luego haber iniciado el sprint al entrar en la última curva. Esa fue su distancia decisiva. Pero al ver a Tokai y Teiyo correr hacia el frente y esquivar su habilidad demoníaca, supo que no podía esperar más. Si otro competidor hiciera esto, Miss Nature podría no sospechar que habían descubierto su intención. Pero ese competidor era Tokai y Teiyo. Su habilidad para esquivar definitivamente no fue suerte. Era una oponente que requería un esfuerzo del 200% para desafiarla. Aún no ha terminado. Aún hay una oportunidad antes de la meta. Miss Nature apretó los dientes y cargó ferozmente. En ese momento, no había necesidad de preocuparse por el consumo de resistencia. Corre lo más rápido posible. Así es, al igual que Edwin Turbo, ejerce la fuerza de mis piernas al 1000%. Un toque de aura se agitaba en el cuerpo de Miss Nature. Muchas Umamusume en los asientos del público sintieron esta aura. Symbol y Rudolph fue uno de ellos. Ella no esperaba que la primera persona de esta generación en tocar este mundo no fuera Teiyo, sino bonita naturaleza. Aunque Teiyo dominaba la marea y el momento, Symbol y Rudolph sabía que Teiyo no tenía el aura de entrar en la zona. Aunque no sabía cómo Teiyo eludió el mecanismo para dominar las habilidades de la primera y segunda etapa, estaba segura de que su percepción no era errónea. Sin embargo, tal vez fue porque la presión que Tokai y Teiyo ejerció sobre Miss Nature fue demasiado grande. Aunque estimuló a Miss Nature a entrar en ese reino, ella realmente no se hundió en él. En ese momento, lo que la propia naturaleza bonita estaba pensando era en el estado de flujo. Ella estaba intentando ingresar a este reino durante la carrera, un reino que nunca había tocado ni una sola vez en el entrenamiento, porque para alcanzar a Tokai y Teiyo, necesitaba un poder más fuerte ahora. Vio a Yaide, vio a Miss Nature pasar corriendo junto a ella, con un destello brillando en sus ojos. Una explosión de luz de estrellas azules brilló en su cuerpo, que claramente era una habilidad de recuperación avanzada. Ella neutralizó la desventaja de Miss Nature usando la habilidad de recuperación, luego de manera similar activó una habilidad de aceleración para correr hacia adelante. Aunque esta no era la posición óptima, la entrada de la esquina estaba justo ante sus ojos. Este margen de error era aceptable. La brillantez de una habilidad brillante apareció bajo los pies de Vio a Yaide. Volvió a alcanzar a Miss Nature casi en un abrir y cerrar de ojos. Los dos se acercaron rápidamente hacia Yuneski y Blue Rose of Melancholy. Y la semana especial que la seguía también descubrió una contramedida a través de la intuición, usando la habilidad de recuperación Gluton para estabilizar su condición, y comenzó a apresurarse con pasos pesados. Pero como era de esperar, el cuerpo es demasiado pesado. El poder explosivo se ve muy afectado. La expresión de Special Week en este momento parecía la de un hombre fuerte enfurecido, pero no tenía sentido. Su condición física no mejoraría solo por su estado de ánimo. Seyuneski y Blue Rose of Melancholy también sintieron una inmensa presión. Los dos corredores no se atrevieron a contenerse más. Un oro y un destello, dos luces se encendieron desde ellos respectivamente. Por un momento, casi todos los competidores en la carrera comenzaron una intensa persecución antes de la entrada de la curva, y todos estos cambios comenzaron con Tokai y Teiyo. El líder es Tokai y Teiyo. El primero en entrar en la esquina fue Tokai y Teiyo. Su posición ya tenía una ventaja absoluta. Una brecha de 5 longitudes corporales no era algo que se pudiera recuperar fácilmente. Pero justo en ese momento, Tokai y Teiyo sintió una vez más la sensación de estar atrapado por una habilidad de desventaja. Pero este tipo de poder no tiene sentido contra mí, Tokai y Teiyo. Van. Habilidad activada. Empezó a acelerar de nuevo. En el instante en que vio a Yaide, sintió que Tokai y Teiyo caía dentro del alcance, activó su habilidad sin dudarlo y una luz roja parpadeó instantáneamente desde su cuerpo.
Miss Nature observó esta escena con sorpresa, pero su espíritu se levantó rápidamente. Porque sabía muy bien que mientras la desventaja de Viwayaide pudiera afectar a Toka y Teo, todavía tendrían una gran oportunidad. Golpéala. Viwayaide y Miss Nature oraron en sus corazones simultáneamente. Pero la figura de Toka y Teo, acompañada de un destello de luz, salió del rango efectivo de la desventaja en un instante, esquivando la desventaja lanzada por Viwayaide. Es inútil, porque sé más que tú sobre habilidades de debuff. Toka y Teo corrió al frente sin que su expresión cambiara. La habilidad que acaba de utilizar fue la sabiduría de Mejiro. Aunque no sabía por qué la sabiduría de Mejiro era una habilidad de aceleración, mientras el efecto fuera bueno, eso era suficiente. Sin embargo, el mecanismo de las habilidades intermitentes, únicas últimas, parecía ser como las habilidades únicas heredadas en el juego, existiendo con un cierto grado de debilitamiento, pero no importaba, era suficiente para usar. Al pasar la cuarta curva, el líder sigue siendo Toka y Teo. Una ventaja impecable. Toka y Teo corre de manera justa en la parte delantera. En comparación con las diversas contorsiones faciales mostradas por otros competidores, Toka y Teo se mantuvo muy tranquila, con su rostro rebosante de confianza y compostura. Tan fuerte, demasiado fuerte. Completamente sin rival, una ventaja absoluta. La brecha entre Toka y Teo y los competidores detrás de ella no se redujo al entrar en la recta de sprint. Mantuvo esta brecha absoluta de manera constante. Aunque no lideraba demasiado, había dominado esta carrera. En esta carrera Satsuki Sho de nivel G1, Toka y Teo completó el dominio absoluto de la competencia. En ese momento, todos en el lugar sintieron una sola cosa: Toka y Teo era simplemente demasiado fuerte. Por supuesto Teo. Por supuesto Teo. Por supuesto Teo. Una vez más aparecieron gritos unificados del nombre de Toka y Teo en los asientos de la audiencia. Sin duda, la actuación de Toka y Teo les hizo ver la posibilidad de lograr nuevamente la triple corona invicta. Bajo la mirada de la multitud, Toka y Teo completó el cruce de la línea final. Llegamos a la meta. Dominando la carrera está Toka y Teo. El invicto rey novato se lleva maravillosamente una corona. El segundo lugar es Viwayaide, el tercer lugar es Miss Nature. Después de cruzar la línea, Toka y Teo hizo una vez más ese gesto característico hacia los asientos de la audiencia: el objetivo es la cumbre, yo soy la cumbre. El sol en la cima floreció con luz, rociando oro sobre su hijo más querido. Ella ganó, Teo. Symbol y Rudolph sonrió con gratificación. Esa figura era igual a la niña que vio en aquel entonces. Pero la diferencia era que el niño de entonces ahora estaba parado en el escenario del vencedor del Satsuki Sho. Capítulo 109. El discípulo número 1 de Toka y Teo. La victoria en Satsuki Sho elevó la fama de Toka y Teo a un nivel verdaderamente aterrador. Recientemente se pudieron ver muchos programas de variedades transmitiendo la grabación de esa carrera. Y el cartel oficial de Satsuki Sho había sido completamente reemplazado por una foto congelada de Toka y Teo. Durante un tiempo, diversos productos y juguetes relacionados con Toka y Teo llegaron al mercado de forma loca. Incluso en las máquinas de garras de las salas de juegos, ya se habían actualizado varios estilos de muñecas Toka y Teo. Había versiones con su uniforme escolar, su traje de carrera y su traje de actuación. En resumen, cada imagen que Toka y Teo había mostrado se convirtió en una muñeca. Los premios en las máquinas gachapón eran los mismos. En comparación con los ganadores anteriores de Satsuki Sho, el trato que recibió Toka y Teo fue sin precedentes. Este resultado se produjo en parte debido a problemas promocionales y en parte debido a la imagen y la fuerza de Toka y Teo. Precisamente porque la imagen de Toka y Teo era muy genial y su actuación en la carrera fue excepcionalmente deslumbrante, la combinación de estos elementos facilitó este plan hacedor de dioses. Todos ya podían prever que mientras Toka y Teo siguiera ganando hasta el momento en que consiguiera la triple corona invicta, se convertiría en el sol más brillante en los corazones de la gente. Sin embargo, el centro de atención, Toka y Teo, no se vio muy afectado porque hacía tiempo que estaba acostumbrada a la sensación de ser observada. Ya fuera Ángel McQueen o Rey Demonio Ship, todos ellos alguna vez fueron el centro de un mundo. Después de terminar el entrenamiento de hoy, Toka y Teo y Mayano Togun caminaron hasta un banco cerca del campo de entrenamiento para descansar y rehidratarse.
Teo, Maya también va a debutar. Mayano Togun de repente le contó a Toka y Teyo sus pensamientos. Toka y Teyo dejó de beber agua y preguntó naturalmente: ¿es así? Entonces necesitas que vaya al lugar a verlo. Aunque tenía poco interés en las carreras de debut, Maya era su compañera de cuarto y buena amiga después de todo, por lo que animar a Maya sería una buena experiencia. Tu reacción es realmente fría. Se trata de si Maya puede convertirse con éxito en un competidor oficial. Al ver el comportamiento tranquilo de Teo, Mayano Togun en realidad estaba insatisfecho. No debería dar una reacción más exagerada en un momento como este. Hay que saber que si perdía, tendría que esperar a la siguiente carrera de debut. Aunque las carreras de debut estaban disponibles en cualquier momento, si no podía ganar, la entrenadora definitivamente no estaría dispuesta a dejarla desafiar nuevamente en poco tiempo. Si es Maya no habrá problema, ¿verdad? Toka y Teyo dijo con una expresión por supuesto, llena de confianza en la carrera debut de Mayano Togun. Ella realmente no creía que existiera la posibilidad de que Maya perdiera. Después de todo, Maya era un genio y además había estado entrenando con Teyo durante este periodo. Si aún así perdía, Teyo no se atrevía a imaginar qué tipo de oponente piadoso había encontrado Maya. Tienes tanta confianza en Maya. HMPH es así. Las comisuras de los labios de Mayano Togun se curvaron suavemente, sintiéndose tan dulces como si hubiera comido una cita confitada. Así es, Maya, eres mi discípula número 1, Teyo no lo soy. Su estado de ánimo, que acababa de mejorar, se hundió instantáneamente por la sentencia de Teyo. Mayano Togun no quería ser discípulo de Toka y Teyo. Además, ser discípulo de un compañero de habitación de la misma generación era demasiado vergonzoso para decirlo en voz alta. Toka y Teyo fingió estar sorprendido y preguntó: ¿no lo eres? Pero claramente aprendiste tantas cosas de mí. Al escuchar esto, Mayano Togun perdió instantáneamente su confianza. Tuvo que admitir que Teyo efectivamente le había enseñado mucho y fue por eso que tuvo la confianza para debutar en ese momento. Hay que saber que debutar ahora significaba que más tarde se convertiría en una verdadera rival de Toka y Teyo, quien había dado el primer paso de la invicta triple corona. Solo imaginarlo hizo que el cuero cabelludo de Maya hormigueara. Pero aún así, Mayano Togun quería correr una carrera con Teyo en una competición oficial. Si no podía hacer esto, sentía que definitivamente se arrepentiría más tarde. Aquello, de todos modos, Maya no es tu discípula, Teo. Al escuchar la falta de confianza de Mayano Togun en su respuesta, Toka y Teyo inmediatamente presionó el ataque. Maldita sea, Maya, discípula rebelde. Dije que no. Mayano Togun apretó sus pequeños puños. Incapaz de ganar con palabras, se preparó para usar la acción para detener la boca de Teyo. Pero ¿quién es Toka y Teyo? Ella cogió su botella de agua y salió corriendo inmediatamente. No corras. Mayano Togun gritó enojado por detrás. Originalmente no estaba enojada, ahora que Toka y Teyo corrió, sintió que realmente quería enojarse. Jajaja, Maya, veamos quién llega primero a la sala del club. Si gano, iré a ver tu carrera de debut. Toka y Teyo se rió mientras corría hacia adelante. Mayano Togun hinchó sus mejillas y dijo: ¿cómo pudo Maya escapar de ti, Teo? Entonces traeré una pancarta para animarte, Maya. Pensando en esa escena, la cabeza de Mayano Togun estaba a punto de explotar. Si Teyo hiciera eso, definitivamente todos la notarían de inmediato. Aunque no odiaba la atención, ese nivel de atención a la vez era demasiado difícil para ella. Entonces Maya tiene que ganar absolutamente. En serio, pero yo, Toka y Teyo, no perderé. Los dos corrieron hacia la sala del club. Cuando llegaron a la fuente central, Tazuna Ayakawa vio las figuras de los dos corriendo por el campus y la sonrisa en su rostro instantáneamente se volvió aterradora. Toka y Teyo, Mayano Togun, por favor no corran salvajemente en el campus. Bajo las miradas sorprendidas de los estudiantes cercanos, la dama del sombrero verde alcanzó a Mayano Togun en un instante y la inmovilizó. Al igual que el estudiante promedio, Mayano Togun no esperaba que la secretaria del presidente tuviera tanta fuerza. ¿No es la señorita Ayakawa un ser humano común y corriente? Maya se sorprendió. ¿Por qué no puedo ver orejas y cola? Parece que el concurso fue interrumpido. Dejémoslo así. Iré a ver tu carrera de debut normalmente. Maya. Toka y Teyo caminó proactivamente. Todo estaba dentro de sus expectativas.
Sabía que la señorita Ayakawa no se quedaría sentada viéndolos correr seriamente en el campus. Si fuera un trote a velocidad humana, estaría bien, pero correr a velocidad de Uma Musume definitivamente no estaba permitido. Si chocaran accidentalmente con un entrenador, sería un verdadero accidente. Y aunque la señorita Ayakawa se había disfrazado de humana por medios desconocidos, Tokai Teiyo estaba seguro de que la otra parte era una horse girl. Ustedes dos, estudiantes, no corran salvajemente por el campus a esta velocidad la próxima vez, ¿entendido? Tasuna Ayakawa liberó a Mayano Top-gun, y la expresión de su rostro volvió a la de la gentil secretaria. Sí, Maya sabe que estaba equivocada. No hay problema. Eso es bueno. También les deseo a ustedes dos una agradable vida universitaria hoy. Además, no lo olvides. Buenos días, Maya, Teo. Sí, buenos días, señorita secretaria. Buenos días, señorita Ayakawa. Así, un nuevo día de vida universitaria comenzó en esta alegre mañana. El tiempo voló hasta una semana después la carrera debut de Mayano Top-gun. Los competidores han completado la salida. Liderando está el competidor 6, Mayano Top-gun. A través de las conexiones del grupo de familiares y amigos del competidor, Tokai Teiyo llegó al frente del lugar. Sin embargo, en realidad, incluso sin utilizar privilegios, no hubo muchos espectadores para esta carrera. Básicamente, eran amigos y familiares de los distintos competidores, o periodistas que buscaban material nuevo. La aparición de Tokai Teiyo en los asientos de la audiencia fue inmediatamente notada por muchos periodistas perspicaces. Ese es el rey novato de este año, el invicto ganador de Satsuki Show. Después de mirar a través de la lente de la cámara por un rato, finalmente no presionaron el obturador. Sin permiso, las consecuencias de fotografiar con franqueza a un competidor tan estrella podrían ser graves. Será mejor esperar hasta después de la carrera y luego intentar ver si puedo acercarme al competidor Tokai Teiyo y pedirle una foto. El asunto más urgente en este momento sigue siendo centrarse en los competidores en la carrera. Me pregunto qué competidor está mirando Tokai Teiyo debido a que la información en la Academia Central Trasen era básicamente clasificada. Los periodistas comunes y corrientes realmente no tenían forma de conocer la relación entre Tokai Teiyo y Mayano Top-gun. La carrera entró en la etapa media. Mayano Top-gun, que había utilizado la táctica Great Escape, Silence Suzuka Style Runner, en la primera etapa, de repente disminuyó su velocidad, quedando detrás de otros dos competidores. Esta escena hizo que muchas personas se sintieran muy extrañas. Podría ser que la resistencia de este competidor se agotara tan rápidamente. Solo Tokai Teiyo sabía que Mayano Top-gun estaba ejecutando una táctica que habían discutido antes, una táctica que solo ellos, que poseían aptitud para múltiples estilos de carrera, podían usar. La esencia de la táctica era simple: usar un gran escape falso en la primera pierna para impulsar el ritmo de todos los competidores, luego elegir conservar la resistencia y cambiar a la posición de líder en la pierna media. Si hubiera otros caballos runner, escape, en la carrera, en estas circunstancias, su ritmo se vería afectado, obligándolos a seguir liderando con un estilo Great Escape, consumiendo severamente su resistencia y perdiendo la oportunidad de estallar en la última etapa. Si no hubiera otros corredores, entonces esta táctica no sería necesaria. Ella podría simplemente escapar hasta la línea de meta. Y en esta carrera, además de Mayano Top-gun, hubo otros dos corredores. Se pudo ver que incluso después de que Mayano Top-gun disminuyera la velocidad y retrocediera, estos dos competidores todavía no se atrevieron a reducir la velocidad un poco, temerosos de que si bajaban la velocidad, no podrían volver a cargar. Y quizás pensando que Mayano Top-gun había perdido su amenaza, los competidores detrás tampoco le prestaron mucha atención. Pero esto era normal. Después de todo, los competidores nacidos con aptitudes para múltiples estilos de carrera eran raros, y Maya era un genio. La aptitud de Maya para el estilo de carrera era el dominio todopoderoso del corredor A, líder A, Bedouiner B, cazador B. Si Teiyo no estuviera haciendo trampa, no se compararía con el talento de Maya en este aspecto. Atravesado por la cuarta curva, entrando en la recta final. Este es el último terreno decisivo. Todos los competidores estaban repletos de velocidad, pero como su ritmo se había visto afectado por la gran escape desde el principio, ahora parecían estar teniendo dificultades.
En ese momento, Mayano Top-gun, que se había quedado atrás, salió corriendo. Mayano Top-gun está cargando desde el carril exterior. ¿Puede ella alcanzarnos? Ella se abrió paso. Mayano Top-gun completó el adelantamiento por un estrecho margen y se llevó el primer lugar. Después de cruzar la línea, Mayano Top-gun primero apretó el puño con entusiasmo y luego saludó a Tokai y Teiyo en los asientos de la audiencia. No. Maya ganó. Tokai y Teiyo asintió. Como se esperaba de mi discípulo número 1. Capítulo 110. El camino hacia el invicto continúa. El día del derbi japonés, Tokyo Yusun, cayó repentinamente una lluvia. Hasta que comenzó la carrera, la lluvia no cesó y las nubes oscuras en el cielo bloquearon la luz del sol. Al llegar a la sede de la carrera, Symbol y Rudolph, Ana Tojo y los demás sintieron como si una sombra se hubiera proyectado sobre sus corazones. Sin darse cuenta cuando empezó, se habían acostumbrado a que la apariencia de Tokai y Teiyo siempre estuviera acompañada por ese sol milagroso. Era como si, sin importar la estación o el clima, donde quiera que apareciera Tokai y Teiyo, el sol siempre saldría milagrosamente. Pero el clima de hoy no mostró luz solar en absoluto. Aunque este pensamiento parecía demasiado supersticioso, considerando que el derbi japonés está estrechamente relacionado con la suerte, no pudieron evitar sentirse preocupados por la carrera de Tokai y Teiyo. Tokai y Teiyo no sabía que estaban muy preocupados por el clima. Si lo supiera, definitivamente se quejaría en secreto de que son demasiado supersticiosos. ¿De verdad creen que soy un niño del sol o un dios del sol? No soy un Kamen Rider. Simplemente pensé que esa pose y ese eslogan eran geniales, así que los usé. Tokai y Teiyo entró al lugar lleno de confianza. Aunque llover era realmente molesto, esta condición climática no tuvo ningún impacto en su estado. Poseedora de adaptabilidad a diversas condiciones de pista y climas, no tenía debilidades. Muchos oponentes en esta carrera eran del anterior Satsuki Sho. Parecía que incluso si el desafío de la triple corona fracasaba, nadie quería renunciar a las carreras de nivel G1. En realidad, sin las limitaciones de los turnos de entrenamiento, como en el juego, hay una carrera clásica menos cada vez que se corre una. No hay forma de que alguien quiera rendirse. Como mínimo, el elevado premio en metálico por sí solo fue suficiente para atraer a los competidores a registrarse. De esta manera, Tokai y Teiyo pudo sentir el ataque de otros competidores. Parecía que todos sabían que entre los competidores participantes, solo ella, Tokai y Teiyo, era la cumbre. Aunque debería estar contento, porque parece que esta será una carrera acalorada, pero... Tokai y Teiyo extendió la mano y tocó una gota de lluvia, perdiendo instantáneamente ese estado de ánimo. Será mejor que termines de correr temprano y vuelvas a ducharte temprano en este entorno. Ni siquiera Tokai y Teiyo quería disfrutar de la carrera. El pelaje de su cola ya estaba empapado. Era realmente incómodo. Ojalá fuera realmente un Kamen Rider. Al menos los Kamen Riders no se disuelven en agua y esa armadura es impermeable. Aunque actualmente llueve en el hipódromo de Tokio, el entusiasmo en el lugar de los hechos sigue siendo lo suficientemente intenso como para que parezca que podría quemar esta lluvia. Así es, el entusiasmo del público no se ve afectado en absoluto por el clima, y el estado de los competidores también es excelente. Las voces del comentarista y analista en vivo resonaron en los altavoces. El favorito número 1, Tokai y Teiyo, ha entrado en la pista. Como ganadora invicta de la primera corona, esperamos con ansias su actuación en la carrera de hoy. Este es el competidor que más espero. Ella debe desempeñarse bien. La analista ya no ocultó la verdad de que ella también era fan de Teiyo. ¿Quién no es fan de Teiyo hoy en día? Con la entrada de Tokai y Teiyo, los aplausos entusiastas llegaron desde los asientos del público, a un nivel completamente diferente al de cuando entraron los competidores anteriores. Incluso con un clima como este, no pudo detener la pasión de los fanáticos. Las gradas todavía estaban abarrotadas. Tokai y Teiyo realmente sintió que no necesitaban arriesgarse a resfriarse bajo la lluvia para verla correr. Si realmente se enfermaran, no sería eso sufrir demasiado porque estoy destinado a ganar. Incluso si no vienes al lugar para ver mi carrera, la gloria que obtenga será compartida con todos. Aunque lo pensó en su corazón al ver a unos fans tan entusiastas, el estado de ánimo de Tokai y Teiyo, que había estado algo deprimido debido a la lluvia, mejoró rápidamente en ese momento.
Ella miró hacia los asientos del público y levantó el dedo hacia el cielo, como diciendo no se puede evitar entonces. Hagamos esta carrera un poco más magnífica. Por favor, mírame, mira mi carrera, de Tokai Teiyo. Los ojos de Tokai Teiyo se llenaron de espíritu de lucha en un instante. Llevando las expectativas de todos, no pudo decepcionar estos aplausos. Symbol y Rudolph y los demás, que habían estado observando su condición, se relajaron. Aunque no sabían lo que pasó, al ver ahora la mirada en los ojos de Tokai Teiyo, la inquietud en sus corazones desapareció de repente. No hay problema. Es simplemente una condición de pista mala. No puede bloquear la hegemonía de ese niño Teiyo. Si Symbol y Rudolph hubiera tenido este pensamiento en el pasado, definitivamente no habría imaginado que algún día se preocuparía por si un competidor tendría un rendimiento inferior debido al clima. Este comportamiento de preocuparle a desconsoladamente la gente que no lo sabía mejor realmente sospecharía de la relación entre ella y Teiyo. Ana Toho, observando que las estadísticas de Teiyo no habían cambiado debido a la influencia del clima, curvó ligeramente las comisuras de su boca. Sabía que Tokai Teiyo era un competidor que no la decepcionaría. Seguiré tu carrera con atención, Teiyo. Mayano Togun también estaba mezclado entre la multitud vistiendo un impermeable. Debes ganar, Teiyo. La señal ha sido dada. Los competidores se preparan para entrar por las puertas carrera clásica G1, el derby japonés. ¿Quién será el vencedor para ganar esta carrera hoy? Favorita número 1, actualmente la invicta jinete ganadora de Satsuki Sho, Tokai Teiyo. Podrá ganar esta carrera hoy y lograr el honor de la doble corona invicta. Las luces indicadoras se encendieron y las puertas se abrieron. La carrera comienza oficialmente. Los competidores han completado la fuga. Un comienzo muy hermoso. El espíritu de lucha de todos está alto hoy. El líder es el número 8 Tokai Teiyo. Aunque asignado a un carril desventajoso, parece no afectar en absoluto a este rey. Tokai Teiyo estaba a punto de entrar en la primera curva antes de que Seiyuneski, el corredor, finalmente lo alcanzara. Debido a las malas condiciones de la pista, Seiyuneski, que hoy se desempeña normalmente, en realidad parecía más fuerte. De ninguna manera, quieren que dirija escape aunque probablemente no lo necesitaré, mi Teiyo Step no se puede usar mientras dirijo. La única razón por la que a Tokai Teiyo no le gustó la posición de corredor, escape, fue que no podía usar su Teiyo Step en esta posición. Aunque todavía no había utilizado este movimiento en carreras oficiales, usarlo y no poder usarlo eran dos cosas diferentes. Su Teiyo Step era tan genial, era una habilidad única que solo podía demostrarse cuando perseguía por detrás. Teiyo, como era de esperar, ella es fuerte. No le afecta en absoluto el césped empapado cuando Seiyuneski la alcanzó, notó la expresión tranquila de Tokai Teiyo e inmediatamente supo que la pista y el clima no tenían ningún efecto en Tokai Teiyo hoy. Este descubrimiento fue terrible. Aunque su propia fuerza se vio debilitada por el medio ambiente, su mayor rival no se vio afectada. Aunque recuperó con éxito la posición de líder antes de la primera curva, Seiyuneski no podía sentirse feliz. Porque como corredor, recuperar el liderazgo de Tokai Teiyo, que era el líder en ese momento, fue en sí mismo algo muy humillante. Ya estoy indefenso, entonces solo podré hacer lo mejor que pueda. Seiyuneski abandonó por completo la idea de conseguir la victoria. Ahora solo quería aprovechar al máximo todas sus habilidades y tratar de conseguir un buen resultado al final. En realidad, muchos competidores tenían pensamientos similares. Después de todo, después de haber perdido ante Tokai Teiyo en Satsuki Sho, ya no tenían esperanzas de cumplir el anhelado deseo de la triple corona. Esta mentalidad no era exactamente buena ni mala. Aunque el deseo de ganar efectivamente se redujo, la carga mental también se alivió, lo que les permitió concentrarse más en la carrera. En esta situación, muchos competidores podrían tener un desempeño más fuerte que antes. Este es el impacto de la mentalidad en los competidores. El deseo de ganar es la clave para abrir la zona, pero la concentración es la clave para entrar en flow. En el mundo mejorado, no era imposible que se produjera una superactuación inesperada durante una carrera. Sin embargo, Tokai Teiyo percibió las condiciones de los oponentes y sonrió con confianza. En mi carrera, la de Tokai Teiyo, no hay un segundo resultado. Ganaré. Esta es la única verdad. La carrera entra en la recta media. Actualmente el líder sigue siendo Seiyuneski.
¿Harán algún movimiento otros competidores en la última carrera? Toka y Teiyo comenzó su fuga desde aquí. Justo cuando caían las voces del comentarista y del analista, Toka y Teiyo descubrió que ya había comido una habilidad de debuff. Ella utilizó impotente su fuerza de voluntad para resistir la influencia de la desventaja. Realmente no esperaba que estos tipos me desacreditaran tan pronto. Detrás de ella, Miss Nature y Biwa Yaide salieron corriendo simultáneamente. De hecho, estaban protegiendo contra el poder explosivo de Toka y Teiyo a mitad de carrera y planeaban explotar aquí también. Aunque no sabía de dónde sacaban esa confianza, Toka y Teiyo no destrozó sus fantasías por el momento. Tras superar los 1000 metros, sigue liderando Seyuneski, en segundo lugar Biwa Yaide, seguida de Miss Nature. Toka y Teiyo está aquí, en cuarto lugar. Toka y Teiyo eligió aquí el estilo de carrera Royal Road para sorpresa de todos. Toka y Teiyo eligió hoy un estilo de carrera que conserva la resistencia en la pierna media. Aunque ese era el estilo de Royal Road, el público, que no tenía claro el estado real de Toka y Teiyo, no sabía si debían preocuparse por ella en este momento. Según la experiencia pasada, parecía que aún no había necesidad de apresurarse. Pero la enorme explosión de Toka y Teiyo, que comenzó desde la pierna media en Satsuki-sho, había dejado una impresión demasiado profunda. Entonces, ¿por qué no decidió explotar en ese momento? No podían entenderlo. Simplemente no podían ver a través del insondable límite superior de Toka y Teiyo. No solo el público, sino también los dos rivales, Miss Nature y Biwa Yaide, expresaron su incapacidad para comprender. Son realmente tan fuertes nuestras habilidades demoníacas, pero pensando en la expresión tranquila en el rostro de Toka y Teiyo que vislumbraron hace un momento, incluso dudaron de si sus desventajas realmente habían afectado a Toka y Teiyo. Teiyo, ¿en qué diablos está pensando? No importa lo que Toka y Teiyo quiera hacer, solo tengo una cosa que hacer, y es correr bien mi propia carrera. Mientras Miss Nature todavía estaba adivinando los pensamientos de Toka y Teiyo, la experimentada Biwa Yaide ya había aprovechado el impulso para salir corriendo, abriéndose una distancia relativamente grande de Miss Nature. Mientras tanto, la líder Seyuneski apretó los dientes por falta de voluntad. Así otra vez. Es esta situación otra vez. Podría ser que esta vez ni siquiera entre los tres primeros, despojada hasta el punto de dudar de la vida. La mentalidad de Seyuneski estaba al borde del colapso. Capítulo 111. Un nuevo reino de flujo. Hiperaceleración. La carrera entra en la tercera curva. Biwa Yaide. Biwa Yaide está ya aquí. Los comentarios en vivo transmitieron la situación de la carrera. En los asientos del público, Narita Brian observó la figura explosiva de Biwa Yaide y apretó silenciosamente el puño para animarla. Aunque debería estar animando a su compañero de equipo Teiyo, Biwa Yaide era su hermana. Cabe señalar que Toka y Teiyo actualmente no tenía intención de estallar todavía, reservando temporalmente sus fuerzas y permaneciendo en su posición original. En la pista, Biwa Yaide desató repentinamente una ola de presión de aire. Su figura pasó junto a Seyuneski, iniciando un sprint hacia la línea de meta con una fuerza constante en las piernas. Una luz de color arcoíris brilló sobre las cerraduras de Biwa Yaide. La habilidad única activada, Biwa Yaide se movía a toda velocidad. Lo tengo. Biwa Yaide pensó con inmensa confianza. La situación ahora estaba completamente a su favor. Mientras pudiera pasar la última curva así, la victoria de esta carrera sería suya. Lo único de qué preocuparse era qué carta de triunfo todavía tenía Toka y Teiyo. Pero, el yo actual ha llegado a mi propio límite. He hecho todo lo que he podido. El resto depende del destino. La expresión de Biwa Yaide era incomparablemente constante, lo que hacía que este competidor pareciera aún más genial. Detrás de ella, Seyuneski apretó los dientes. Maldita sea, uno tras otro, tratándome como un trampolín. Las habilidades demoníacas son realmente repugnantes, pero no creas que admitiré la derrota así como así. Incluso si no podía esquivar el golpe de la habilidad demoníaca, no sentía que perdería en una competencia de fuerza de voluntad. La mirada de Seyuneski se volvió incomparablemente aguda. Una fuerte ola de aire estalló frente a ella y las cerraduras bajo sus pies florecieron de luz. Mientras estaba restringida por la habilidad de debuff, Seyuneski también desató su propia habilidad única, luchando por perseguir a Biwa Yaide.
La intensa falta de voluntad empujó a Seyuneski a seguir avanzando. Si mi velocidad se ve afectada por la desventaja, entonces solo tengo que aumentar mi límite de velocidad. No seré derrotado por el mismo movimiento que en Satsuki-sho. Espera, mi cuerpo. Seyuneski todavía está persiguiendo. La líder Biwayaide no ha podido ampliar completamente la brecha. Los dos compiten ferozmente. Aunque Seyuneski estaba detrás de Biwayaide por casi un caballo de longitud, había que decir que su desesperación por abandonarlo todo por esta explosión hizo que Biwayaide sintiera una inmensa presión. Ni lo pienses. No dejaré que te alcances. Un destello brilló en los ojos de Biwayaide. La habilidad última pierna se activó inmediatamente después. Biwayaide aprovechó sin dudarlo el último movimiento que pretendía guardar para la recta final. Desde el momento en que entraron en la esquina, Biwayaide y Seyuneski ya habían entrado en un estado de explosión a toda potencia y velocidad. Incluso el analista estaba preocupado. ¿Podrá realmente mantener su resistencia hasta el sprint final? Pero en ese momento, Biwayaide y Seyuneski casi habían entrado en un estado de altruismo. El consumo de resistencia ya no estaba en sus consideraciones. No quiero perder. Solo este pensamiento puro los impulsó a exprimir constantemente su propio potencial, entrando en un reino superior. Una especie de aura intensa comenzaba a despertar en ambos. Hay que decir que en este mundo el despertar de la zona ya no parecía ser una barrera difícil. En ese momento, Niznature lo persiguió por detrás. Incluso sin dominar una habilidad única, la fuerza de sus piernas en ese momento no era de ninguna manera inferior a la de los dos. Porque una habilidad única es simplemente algo parecido a la sublimación del potencial propio, pero algunas habilidades avanzadas no son necesariamente más débiles que las habilidades únicas. Sin mencionar que Niznature fue un estudiante de honor en lo que respecta al aprendizaje de habilidades. Teiyo aún no ha empezado. Ahora es mi oportunidad. Aunque no sabía lo que estaba pensando Tokai Teiyo, Niznature no dejaría pasar una oportunidad tan buena. La clara luz roja en sus ojos de repente se extendió hacia adelante, y los dos que estaban delante sintieron instantáneamente una ola de malicia atrapada en todo su cuerpo. Monopolio activado. Una fuerte sensación de unión controlaba los cuerpos de los dos que estaban delante. Se sentía como si la gravedad del suelo hubiera aumentado. La bonita naturaleza empezó a surgir. No le cederé la oportunidad de ganar a nadie. Las expresiones de Biwayaide y Seyuneski cambiaron drásticamente en un instante. En los asientos del público, los miembros del equipo de Dwin Turbo y Niznature comenzaron a animar a Niznature uno tras otro. Su entrenador estaba aún más emocionado. Sabía que Niznature, que trabajó más duro que nadie, definitivamente sería capaz de sorprender a todos en la carrera. Vamos, bonita naturaleza. Déjalos ver tu estilo de correr. Esto es malo. Casi en un instante, la velocidad de carrera de los dos disminuyó y fueron atrapados por Niznature que venía por detrás. Biwayaide sintió las ataduras en su cuerpo y su corazón se hundió pesadamente. Maldita sea. Este tipo en realidad estaba escondiendo esa mano. Ella no había calculado que Niznature pudiera aprender una nueva habilidad demoníaca en un mes, y una habilidad demoníaca de este nivel además. Su habilidad de recuperación ya había sido utilizada anteriormente. Después de todo, cuando ella y Niznature usaron habilidades de desventaja juntas anteriormente, no se perdonaron intencionalmente. Por eso había podido dirigir Niznature antes. Cuando Niznature se vio afectada por la desventaja, utilizó una habilidad de recuperación para salir corriendo. Pero ahora sus habilidades estaban consumidas en su mayor parte, y justo antes de la recta final del sprint, estaba controlada por un movimiento oculto de Niznature. Este tipo no considera a Tokai Teiyo su mayor rival igual que yo. ¿Por qué? Biwayaide nunca esperó que el movimiento que Niznature salvó no se usara contra Tokai Teiyo, sino contra ella y Seyuneski. La mente de este tipo es realmente tan insidiosa. Pero este era el estilo de lucha de una persona ordinaria. Quiero ganar. Pero comparado con buscar la victoria imprudentemente. Instinct eligió con más cuidado el método que le permitiría conseguir la situación más ventajosa. Este es el instinto de aversión al riesgo de una persona común. Derrotar a Tokai Teiyo podría no garantizar una victoria.
Pero si desbanco a BYD y Seiuneski, Miss Nature puede asegurarse definitivamente el segundo lugar. Esto no era renunciar a esforzarse por ser el primero. Era solo que ser una persona común y corriente requiere la autoconciencia de ser una persona común y corriente. Esta fue la determinación de Miss Nature. Yo también lo doy todo. Miss Nature se apresuró a subir. Llegó detrás de los dos. Seiuneski todavía está persiguiendo. Pero en este momento, la bonita naturaleza también se ha puesto al día. El comentarista en vivo terminó rápidamente de describir la situación de los tres competidores. De repente se centró en Tokai Teiyo, que se había quedado atrás. Favorita 1, aún puede salir corriendo. Tokai Teiyo rápidamente dio su respuesta. Interesante. Tu resolución, yo, Tokai Teiyo, lo reconozco. Había que decir que la feroz batalla de los tres que iban delante fue realmente maravillosa. Tokai Teiyo sintió su intenso deseo de victoria. Como recompensa, déjame mostrarte este nuevo reino. Era un movimiento en el que había estado pensando durante un tiempo, pero sentía que usarlo en una carrera sería simplemente demasiado invencible, por lo que no lo había usado. Pero por ahora debería estar bien usarlo. Casi en el momento de entrar en la cuarta esquina, el cuerpo de Tokai Teiyo emitió repentinamente el sonido de ondas de aire explosivas. Ese brillo brillante casi iluminó todo el lugar en este momento. Todos en el lugar abrieron los ojos en estado de shock, porque en ese momento descubrieron que el tiempo circundante parecía haberse estancado y solo sus pensamientos seguían funcionando. Los movimientos de todos en la carrera se ralentizaron. No. Tokai Teiyo, es Tokai Teiyo. Dentro de este espacio estancado, Tokai Teiyo parece haber trascendido al tiempo. Se movía rápidamente por la pista, adelantando rápidamente a Miss Nature y Seiuneski y llegando junto a BYD. Al momento siguiente, ese estado parecido a una parada temporal desapareció. Miss Nature y Seiuneski abrieron los ojos. ¿Qué pasó hace un momento? Teiyo. ¿Desde cuándo? Incluso bañada por la lluvia, Tokai Teiyo en ese momento parecía estar floreciendo con brillantes en todo su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, corrió a una posición paralela a BYD. Aunque la expresión facial de BYD no cambió mucho, el temblor en sus ojos y sus pasos inconscientemente más lentos revelaron que sus emociones no estaban tranquilas. Ella nunca esperó que Tokai Teiyo la alcanzara por detrás en solo 2 o 3 segundos. Eso de ahora también fue una habilidad. BYD no podía entenderlo. Si esa fuera una habilidad, ¿no significaría eso que Tokai Teiyo podría incluso trascender el tiempo? En ese momento, por no hablar de los competidores en la carrera, incluso el público en las gradas abrió los ojos en estado de shock. La sensación que tenían ahora de que sus mentes entraban en un mundo hiperacelerado les hacía imposible comprender lo que acababan de experimentar. En apenas una fracción de segundo, Tokai Teiyo ya había completado el adelantamiento, superando a BYD para quedarse con el primer lugar, aprovechando el viento y rompiendo las olas bajo la lluvia mientras corría hacia la línea de meta. Ya veo, ¿es esta la visión definitiva del flujo? Tokai Teiyo no pudo describir sus sentimientos en este momento. Ese estado, como si se hubiera vuelto omnisciente y omnipotente durante la carrera, le impuso una pesada carga incluso a ella. Originalmente pensó que poderes como las habilidades y la zona, que podían romper directamente los límites físicos, eran los más fuertes. Pero ahora se dio cuenta de que había subestimado a Flow. Este estado de concentración total no consistía simplemente en permitirse ejercer el 100% de nuestro poder. Era un estado que permitía mostrar las posibilidades, todas las direcciones en las que uno podía evolucionar, en este único momento. Así es, lo que trajo el estado Flow fue el poder de convertir las posibilidades de la evolución en realidad. Y ese poder de ahora, parecido a la hiperaceleración, fue el resultado causado por Tokai Teiyo usando Flow. Demasiado increíble. Tokai Teiyo utilizó un movimiento que pareció detener el tiempo. El comentarista gritó. A punto de entrar en la última pista recta, el líder es Tokai Teiyo. Esa serie de acontecimientos pareció ocurrir en un instante. Muchas personas en los asientos del público no pudieron reaccionar a tiempo. Cuando todos volvieron a la normalidad, descubrieron que Tokai Teiyo ya había entrado en la recta final, liderando por 3 o 4 cuerpos. Ella va a ganar la doble corona invicta. La ventaja de Tokai Teiyo parecía inquebrantable.
Los competidores habían utilizado todos los trucos posibles, pero Tokai y Teo ocupaba una posición de dominio absoluto. Ve a decidir la victoria, Teo. Symbol y Rudolph había dedicado todo su corazón a esta raza. El estilo de carrera de Tokai y Teo parecía tener la emoción de caminar sobre la cuerda floja, pero en realidad, cada paso estaba dentro de sus cálculos. Si hubiera que decirlo, Tokai y Teo en una carrera era definitivamente del tipo cauteloso. Si bien eligió el estilo de carrera más genial, Tokai y Teo fue el tipo de competidor que planeó todo antes de que comenzara la carrera y pudo ejecutarlo perfectamente. Aparentemente imprudente, pero en realidad incomparablemente confiable, esta fue la Uma Musume definitiva después de la fusión. Y el flow de Tokai y Teo, que parecía una hiperaceleración, sorprendió infinitamente a Symbol y Rudolph. Ni siquiera ella esperaba que Flow pudiera lograr este paso. Yaide, Seiyuneski, Nisnatube los tres persiguieron a la figura que iba delante casi en la misma línea paralela. Su rendimiento incluso alcanzó un nivel supernormal. Pero, simplemente no pudieron alcanzarlos. Esa figura, aparentemente ante sus ojos, en realidad parecía estar en otro mundo que nunca podrían tocar. Cuanto más perseguían, más asfixiantes e impotentes se sentían. Ese fue el dominio incomparable de Tokai y Teo. La meta está ante los ojos, pero todavía hay un hueco. ¿Podrán los competidores que están detrás todavía ponerse al día? No. El pensamiento pasó por las mentes de los tres simultáneamente. No puedo alcanzarlos. No fue desánimo. Fue simplemente un hecho. Esa intensa emoción casi atrapó sus pies en su lugar, arrastrándolos a un abismo sin fondo. Claramente, la línea de meta y el oponente estaban justo frente a ellos, pero en ese momento sentían como si la distancia se ampliara constantemente. La brillante meta y el competidor, es realmente tan grande la brecha entre nosotros. Los tres solo pudieron observar impotentes como Tokai y Teo cruzaba la línea de meta. En ese momento, aunque no se sentían dispuestos, también sintieron una sensación de alivio. Ese estado de ánimo opresivo finalmente comenzó a mejorar ligeramente. Porque finalmente ya no tuvieron que pensar en cómo alcanzar a Tokai y Teo. Cruce la línea. Tras el Satsuki Sho, Tokai y Teo domina con éxito el derby japonés, logrando el honor de la doble corona invicta, un paso más cerca de la leyenda de la triple corona. ¿Queda alguien que pueda ser el oponente de este competidor? El segundo lugar es Nisnature, el tercer lugar es Yaide. Nisnature miró su segundo puesto, un estallido de alegría en su corazón, pero inmediatamente escuchó el nombre de Tokai y Teo aplaudido por todo el lugar. Maldita sea, como era de esperar, todavía no puedo ver la brecha entre Teo y yo. Ella siempre tuvo la sensación de que incluso hasta ahora, Tokai y Teo no había usado todo su poder. Al pensar en el poder que Tokai y Teo demostró hace un momento, sintió una sensación de impotencia. Tokai y Teo, dominando ese tipo de poder, ¿qué diablos tenemos que hacer para derrotarla? ¿Podría ser que una persona común y corriente realmente no pueda vencer a un genio? La bonita naturaleza ya había sentido su propio límite. Bajo la cortina de lluvia, Tokai y Teo levantó el dedo hacia el cielo. En ese momento, ella parecía ser el sol dentro del lugar. El ardiente entusiasmo dentro del recinto casi evaporó la lluvia.